Imagina desnudar tu corazón en una oración y ser recibido solo por el silencio. ¿Alguna vez has sentido una profunda frustración al darte cuenta de que tus súplicas parecen resonar sin respuesta? En este video vamos a desentrañar el misterio detrás de las oraciones no atendidas. Prepárate para explorar razones sorprendentes y controvertidas que pueden estar influyendo en el silencio divino. Pero antes de comenzar, me gustaría pedirte algo. ¿Tú que estás viendo, confías en Dios? Si es así, comenta abajo: yo confío en ti, Dios. Y si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo. Así recibirás notificaciones cada vez que publiquemos nuevos videos. Y quédate hasta el final del video, pues lo que vamos a revelarte hoy, estoy seguro de que nunca lo has visto antes. Parte 1. El misterio de las oraciones no respondidas. Imagina por un momento los innumerables momentos en que te encontraste de rodillas, con el corazón abierto, pidiendo fervientemente una respuesta, una intervención divina, una señal de que tu oración fue escuchada. El silencio que a menudo sigue a esos momentos puede ser abrumador, dejándonos con un sentimiento de duda y, a veces, desesperación. En este segmento vamos a sumergirnos profundamente en este misterio que ha intrigado y, a veces, sacudido la fe de muchos. ¿Por qué, al fin y al cabo, algunas oraciones no son atendidas? La historia nos proporciona varios ejemplos de personajes que enfrentaron esta misma cuestión. Piensa en Job, una figura emblemática en la Biblia que, a pesar de toda su piedad y rectitud, encontró un camino arduo y lleno de sufrimiento. Job clamó por respuestas, cuestionó su condición y durante un tiempo recibió solo el silencio como respuesta. Sin embargo, el desarrollo de su historia revela que incluso en medio del silencio había un propósito divino en acción. Esta narrativa nos enseña que a veces el silencio de Dios no es una negación, sino una invitación a una fe más profunda y una oportunidad de crecimiento espiritual. En muchos momentos, el silencio puede ser el fertilizante para el suelo de nuestra fe. Cuando percibimos que nuestras oraciones no son respondidas de la manera que esperamos, puede ser un llamado a reevaluar nuestras vidas, intenciones y la calidad de nuestra conexión espiritual. Tal vez, en este silencio, exista una invitación para desarrollar la paciencia, la perseverancia y la confianza en las promesas divinas. La Biblia, en Romanos 8:28, nos asegura que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios, de aquellos que son llamados según su propósito. Este versículo nos desafía a confiar en que, incluso en las aparentes ausencias de respuesta, hay un bien mayor siendo tejido en nuestra historia. Vamos a dar un paso más allá y considerar qué nos comunica el silencio. Esta historia nos recuerda que Dios nos llama a confiar en Él, incluso en los momentos más difíciles. Por eso he creado el ebook Venciendo la Ansiedad, un estudio bíblico de 21 días, una guía transformadora que te lleva en un viaje diario con reflexiones, oraciones y pasos prácticos para fortalecer tu fe y vivir en paz. El enlace está fijado en el primer comentario. No pierdas esta oportunidad de experimentar la paz de Dios y transformar tu camino espiritual. En un mundo lleno de ruido y distracciones incesantes, el silencio puede ser una forma de Dios de llamarnos de vuelta a la simplicidad y a la esencia de nuestro ser espiritual. Es en el silencio que a menudo escuchamos las verdades más profundas, aquellas que vienen cuando nos despojamos de todo lo que es superficial. Esto nos lleva a un punto crucial. A veces, Dios utiliza el silencio no para ignorarnos, sino para transformarnos. La transformación, sin embargo, es un proceso que requiere tiempo, entrega y, a menudo, un desapego de nuestras propias agendas y planes. Mientras reflexionas sobre estas ideas, considera este otro aspecto, el concepto del tiempo divino.
En el libro de Eclesiastés encontramos la afirmación de que hay un tiempo para todo bajo el cielo. Esta idea nos invita a confiar en que nuestras oraciones pueden estar siendo respondidas de maneras que no podemos comprender inmediatamente, o que las respuestas están preparadas para manifestarse en el momento adecuado, cuando estemos verdaderamente listos para recibirlas. Muchas personas que pasaron por esta experiencia del silencio testimonian que fue en ese espacio donde encontraron una fuente interna de paz y fuerza inquebrantable, que no dependía de circunstancias externas. Descubrieron que la oración, más que una petición por cambios externos, es una práctica que nos moldea internamente. Es como un baile entre tú y lo divino, donde a veces aprender a seguir el compás del silencio es lo que nos lleva a un nivel más profundo de confianza y entrega. A medida que avanzamos, mantén esta reflexión en mente. El misterio del silencio divino puede ser menos sobre la ausencia de una respuesta y más sobre un llamado a una comprensión más profunda y madura de la fe. Te invito a continuar con nosotros en este viaje, pues a medida que exploramos otras dimensiones de este tema, revelaremos aún más razones sorprendentes y conmovedoras que nos ayudan a entender este fenómeno. Parte 2. El papel del libre albedrío. Al profundizar en la cuestión de por qué algunas oraciones parecen no ser atendidas, encontramos un tema que despierta debates desde hace siglos: el libre albedrío. Esta capacidad intrínseca del ser humano de elegir su camino es uno de los dones más preciados y al mismo tiempo más complejos concedidos por Dios. Para entender cómo el libre albedrío se relaciona con nuestras oraciones, necesitamos primero considerar el delicado equilibrio entre la intervención divina y la autonomía humana. Desde el principio de los tiempos, como se describe en las narrativas bíblicas, el libre albedrío ha sido parte fundamental de la relación entre Dios y la humanidad. En el jardín del Edén, Adán y Eva tuvieron la libertad de elegir y esa elección trajo consecuencias profundas. De igual manera, nuestra capacidad de elegir afecta no solo nuestras vidas, sino también cómo nuestras oraciones son respondidas. Dios, en su amor y sabiduría infinitos, opta por no interferir en las elecciones personales, permitiendo que cada individuo siga su propio camino, aprenda y crezca a través de sus experiencias. Esta libertad, aunque preciosa, también significa que vivimos en un mundo donde las elecciones de otros pueden impactar nuestras vidas de manera significativa. Imagina orar por paz en medio de un conflicto. Mientras tus intenciones son puras, las elecciones de otras personas, guiadas por su propio libre albedrío, pueden interferir en la manifestación de esa paz. Esto, sin embargo, no invalida tu oración, sino que nos recuerda que las respuestas divinas a menudo navegan a través de la complejidad de las relaciones humanas. Además, el libre albedrío nos enseña sobre responsabilidad personal. Si rezamos por un mundo mejor, debemos también preguntarnos qué estamos haciendo para crear ese mundo. A veces, la respuesta a nuestras oraciones está en las acciones que elegimos tomar. Dios puede guiarnos e inspirarnos, pero nos corresponde a nosotros usar nuestro libre albedrío para actuar de acuerdo con esas inspiraciones. El concepto de libre albedrío nos lleva a otra reflexión crucial: el poder de la intención. La verdadera transformación comienza cuando alineamos nuestras intenciones con nuestros deseos. Si nuestras oraciones se centran solo en resultados egoístas, tal vez necesitemos examinar más profundamente cuáles son nuestras verdaderas intenciones y cómo se alinean con un bien mayor. La oración puede ser una herramienta poderosa no solo para pedir cambios externos, sino para sondear las profundidades de nuestro propio corazón y orientarnos hacia intenciones más puras y elevadas.
En el Nuevo Testamento, Jesús enseña sobre la importancia de orar en espíritu y verdad. Esto revela que, además de las palabras que pronunciamos, el estado de nuestro corazón y la claridad de nuestras intenciones tienen un papel significativo en la forma en que nuestras oraciones son recibidas y respondidas. Es una invitación a vivir de manera congruente con lo que pedimos, utilizando el libre albedrío no solo para expresar pedidos, sino para vivir de modo que nuestras acciones reflejen nuestras oraciones. Es importante recordar que el libre albedrío no debe ser visto como una barrera para las respuestas divinas, sino como un medio por el cual Dios nos permite co-crear nuestras vidas. Valora tanto esta libertad que nos da espacio para errar, aprender y eventualmente volver al camino que mejor sirve nuestra evolución espiritual. Al ponderar sobre estas ideas, podrás percibir que el libre albedrío, lejos de ser un obstáculo, es en realidad una parte esencial del proceso de oración. Nos invita a una relación más profunda y activa con lo divino, donde no solo pedimos, sino también escuchamos y actuamos. Continúa con nosotros mientras exploramos aún más dimensiones de este fascinante tema y ve cómo otros factores contribuyen al misterio de las oraciones no atendidas. Parte 3. Expectativas versus realidad espiritual. En el corazón de muchas oraciones no atendidas encontramos un fenómeno común: la disonancia entre nuestras expectativas y la realidad espiritual. A menudo entramos en oración con una imagen clara de cómo queremos que nuestras peticiones sean respondidas. Sin embargo, esta visión puede no tener en cuenta la complejidad y la profundidad del plan divino que muchas veces desafía nuestro entendimiento humano. Uno de los mayores mitos que necesitamos desconstruir es la creencia de que Dios siempre responde nuestras oraciones exactamente como pedimos. Esta expectativa puede compararse a una relación unilateral, donde esperamos que lo divino actúe según nuestros deseos sin considerar el escenario más amplio. La realidad espiritual, sin embargo, es mucho más rica e intrincada, y las respuestas de Dios frecuentemente trascienden nuestras nociones limitadas de lo que es mejor para nosotros. Considera la historia de Moisés, por ejemplo. Cuando lideró al pueblo de Israel fuera de Egipto, quizás había la expectativa de una travesía rápida y fácil hasta la tierra prometida. Sin embargo, el viaje fue largo y lleno de desafíos inesperados. La realidad espiritual de este camino era que, durante esos años difíciles en el desierto, el pueblo de Israel fue moldeado y preparado de maneras que no habrían sido posibles en una travesía directa y sin desafíos. Aquí vemos cómo las respuestas divinas pueden, inicialmente, parecer decepcionantes o incluso crueles, pero se revelan necesarias para el crecimiento y la preparación para lo que está por venir. Otro punto importante es cómo nuestra percepción del tiempo influye en nuestras expectativas. Vivimos en una era de gratificación instantánea, donde queremos resultados inmediatos. Sin embargo, la realidad espiritual opera en un tiempo diferente, más reflexivo y paciente. La respuesta a la oración puede no manifestarse inmediatamente o de la forma que esperábamos. A veces, el no o el aún no puede ser la respuesta más amorosa y sabia que podemos recibir, aunque sea difícil de aceptar en el momento. Las respuestas de Dios a menudo vienen camufladas en lo cotidiano, en los pequeños detalles que podemos fácilmente ignorar si estamos enfocados solo en grandes señales. Puede ser un encuentro inesperado, una puerta que se cierra para redirigir nuestro camino, o una oportunidad que surge de una manera totalmente diferente de la que planeamos. Estas son las maneras sutiles en las que lo divino nos guía, probando nuestra capacidad de ver más allá de las apariencias y reconocer la mano divina en todos los aspectos de nuestras vidas.
También es vital reconocer que las respuestas a las oraciones pueden venir a través de transformaciones internas. Muchas veces pedimos cambios externos, pero la verdadera respuesta está en cómo somos transformados por dentro a lo largo del proceso. Las dificultades y los retrasos pueden ser los medios mediante los cuales desarrollamos virtudes como paciencia, resiliencia y compasión. En esencia, Dios puede no cambiar las circunstancias a nuestro alrededor, pero nos cambia para lidiar mejor con ellas. En este punto, puedes estar preguntándote, ¿cómo puedo ajustar mis expectativas para estar más alineado con la realidad espiritual? La clave está en cultivar una apertura al misterio y a la confianza en el bien mayor. Esto significa liberar el control sobre la forma exacta de cómo las respuestas deben manifestarse y estar dispuesto a aceptar que el plan divino puede ser mucho más vasto y compasivo de lo que podemos imaginar. Al profundizar en este tema, es esencial mantener una mente y un corazón abiertos para lo que está por venir. Continúa con nosotros mientras exploramos más matices de este fascinante asunto y descubre cómo ajustar nuestras expectativas puede abrir puertas a experiencias espirituales más ricas y gratificantes. Parte 4. El silencio de Dios como respuesta. Es intrigante y a menudo desafiante considerar que el silencio de Dios puede ser en sí mismo una forma de respuesta. Para muchos, la ausencia de una respuesta clara o inmediata puede parecer un vacío, un espacio donde las dudas y los miedos prosperan. Sin embargo, ese silencio puede ser más elocuente de lo que imaginamos, portando lecciones profundas y transformadoras, tanto espiritualmente como psicológicamente. En el vasto tejido de la espiritualidad, el silencio tiene un papel significativo. Históricamente, grandes figuras espirituales vivieron períodos de silencio divino como parte de su crecimiento. Piensa en Jesús en el desierto, donde, tras un período de ayuno y reflexión, emerge con claridad y propósito renovado. Ese silencio no era una forma de abandono, sino un tiempo de preparación. De igual manera, cuando experimentamos el silencio en nuestras propias vidas, puede ser una invitación para la introspección y el autoconocimiento. El impacto psicológico del silencio de Dios puede ser inicialmente desconcertante. A menudo, estamos tan acostumbrados a respuestas rápidas y tangibles que el silencio puede parecer un tipo de rechazo o negligencia. No obstante, al percibirlo como una respuesta intencional, podemos explorarlo de manera que obtengamos insights valiosos. Ese espacio nos fuerza a confrontar nuestras propias inseguridades y a buscar respuestas dentro de nosotros mismos, fortaleciendo nuestra resiliencia emocional y espiritual. Espiritualmente, el silencio de Dios puede enseñar la paciencia y la humildad. Nos desafía a confiar en lo invisible, a creer que en los márgenes de nuestro entendimiento hay un propósito desplegándose. Es aquí donde nos movemos de una oración de pedido a una oración de confianza. En Salmos 46:10 se nos invita a quedarnos quietos y saber que yo soy Dios. Este versículo encapsula la esencia de lo que el silencio puede enseñar. La quietud no es inactividad, sino una forma de estar presente con la fe de que Dios está operando en nuestros corazones y vidas, incluso cuando no podemos ver o entender. Además, el silencio puede ser una pausa necesaria que nos anima a escuchar más atentamente. En el frenético ritmo de la vida moderna, el silencio puede ser una oportunidad de desacelerar y escuchar la voz suave y tranquila que habla a nuestro corazón. Ese espacio de quietud nos permite alinear nuestros deseos con la voluntad divina y nos ayuda a encontrar claridad sobre lo que realmente importa. Es en la quietud que podemos escuchar directrices que, de otro modo, serían sofocadas por el ruido del mundo. Al abrazar el silencio como una respuesta, encontramos un camino para desarrollar una fe más madura.
En lugar de buscar constantemente señales y respuestas externas, somos invitados a cultivar una relación más profunda con lo divino, a través de la meditación, contemplación y presencia silenciosa. Ese viaje puede ser desafiante, pero también profundamente recompensador, pues nos mueve hacia un estado de paz interior que no depende de las circunstancias externas. A medida que reflexionamos sobre el silencio de Dios, es importante recordar que esta experiencia es común a todos los que buscan una relación genuina con lo divino. Compartir nuestras experiencias y escuchar historias de otros puede ofrecer consuelo y perspectiva, recordándonos que no estamos solos en estas pausas silenciosas. Continúa con nosotros mientras exploramos más sobre cómo estas experiencias moldean nuestra espiritualidad y nos preparan para la próxima etapa de nuestro crecimiento espiritual. Parte 5. Interferencia del mal o obstáculos espirituales. En el vasto espectro de las creencias espirituales y religiosas, un tema que frecuentemente genera debates fervorosos es la influencia de fuerzas espirituales o energías negativas en nuestras vidas, incluyendo la posibilidad de interferir en las respuestas a nuestras oraciones. Este es un tópico que, además de polémico, está rodeado de misterio y fascinación, llevando a muchos a cuestionar hasta qué punto estas fuerzas pueden impactar nuestro camino espiritual. Desde tiempos antiguos, varias tradiciones creen en la existencia de entidades o fuerzas que operan en el mundo espiritual, algunas de las cuales pueden tener intenciones no alineadas con el bienestar humano. En la Biblia, por ejemplo, el libro de Efesios 6:12 habla sobre la lucha contra los gobernantes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. Este versículo ha sido interpretado por muchos como una indicación de que existen realidades invisibles que pueden, en cierta medida, influenciar nuestras vidas. Uno de los modos en que se cree que estas fuerzas pueden actuar es a través de la creación de barreras que bloquean nuestras intenciones y oraciones. Imagina estar en un corredor lleno de puertas, cada una representando una posible respuesta divina. Las fuerzas negativas pueden actuar cerrando algunas de estas puertas, distrayéndonos o desalentando la perseverancia en nuestra jornada espiritual. Sin embargo, es importante destacar que, en muchas narrativas espirituales, estas fuerzas no tienen poder absoluto y pueden ser superadas por la fe, la oración y prácticas espirituales consistentes. Además de las influencias externas, también es crucial considerar los obstáculos internos que pueden impedir que nuestras oraciones sean escuchadas o atendidas. Estos obstáculos pueden incluir dudas, miedos, intenciones mal alineadas o incluso falta de convicción. El estado de nuestro corazón y mente, por lo tanto, desempeña un papel vital en la claridad y potencia de nuestras oraciones. Al reconocer y trabajar a través de estos bloqueos internos, podemos abrir camino para una conexión más clara y fuerte con lo divino. Al abordar la idea de fuerzas negativas, es igualmente importante no caer en la trampa del miedo o la paranoia. En cambio, debemos encarar esto como un llamado a la vigilancia espiritual, incentivándonos a fortalecer nuestra fe y prácticas espirituales. Meditación, lectura de textos sagrados y comunión con una comunidad espiritual son maneras eficaces de proteger y fortalecer nuestro espíritu contra influencias negativas. Este tema levanta cuestiones sobre el poder de la intención colectiva. Hay una creencia creciente de que oraciones hechas en comunidad o cuando son apoyadas por otros pueden romper barreras que serían difíciles de superar individualmente. Esto se ilustra en numerosas culturas donde rituales comunitarios son realizados para traer protección o fortalecer el bienestar espiritual de sus miembros. Al reflexionar sobre estas ideas,
Es fundamental mantener una perspectiva equilibrada. Aunque la atención a las fuerzas negativas y obstáculos es necesaria, el enfoque principal debe ser siempre el fortalecimiento de nuestra conexión con lo divino y el cultivo de una vida espiritual rica y auténtica. Al hacer esto, no solo mitigamos la influencia de fuerzas adversas, sino que también nos preparamos para recibir las respuestas divinas de forma más clara y resonante. Mientras ponderas sobre el impacto de influencias externas e internas en tu vida espiritual, te invito a permanecer con nosotros en esta serie explorando otros aspectos fascinantes de por qué algunas oraciones no son atendidas. Cada parte nos presenta una nueva dimensión de entendimiento, ayudándonos a navegar mejor en el complejo mundo de la espiritualidad. Parte 6. La falta de sinceridad. Una razón para que muchos se desvinculen de su camino espiritual es la falta de sinceridad. La sinceridad es el cimiento de cualquier jornada espiritual auténtica. Imagina escalar una montaña. Cada paso es apoyado por tus intenciones. Sin sinceridad, es como intentar escalar con zapatos resbaladizos. No tendrás la tracción necesaria para progresar. La intención es la brújula que orienta al buscador espiritual. Sin ella, podemos fácilmente desviarnos del camino, atraídos por distracciones mundanas o por motivaciones superficiales. La sinceridad es como un faro que ilumina el camino, asegurando que cada acción, cada oración y cada reflexión esté alineada con la verdadera esencia del ser. Sin ella, nuestras prácticas pueden convertirse en meras formalidades desprovistas de propósito real. En el contexto bíblico, la sinceridad es frecuentemente mencionada como un valor fundamental en la relación entre Dios y la humanidad. Por ejemplo, en Mateo 6, 5, 6, Jesús advierte contra la hipocresía en la oración. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, que gustan de orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por otros. Aquí, la falta de sinceridad es claramente criticada, sugiriendo que el verdadero encuentro espiritual debe ser íntimo y genuino, no performativo. A lo largo de la historia, la sinceridad ha sido un tema central en las vidas de muchas figuras espirituales. Considera a los profetas, santos y maestros espirituales que fueron reconocidos no solo por sus acciones, sino por el corazón puro con que ejecutaban esas acciones. Gandhi, por ejemplo, es recordado por su sinceridad inquebrantable en busca de la verdad y justicia, lo que le confirió gran poder espiritual e influencia duradera. Ahora, vamos a sumergirnos en tu propia jornada. ¿Te has preguntado por qué ciertas prácticas espirituales te parecen vacías? Puede ser hora de revisitar tus intenciones. Pregúntate a ti mismo, ¿estoy actuando por un deseo genuino de crecimiento o estoy solo siguiendo el flujo para impresionar a otros? Esa introspección es vital. No solo refuerza la sinceridad, sino que también perpetúa un ciclo de autodescubrimiento y fortalecimiento espiritual. Al alinear tus intenciones con sinceridad, transformas cada acto en una expresión de tu verdad interior. El camino espiritual se convierte no solo en una serie de pasos, sino en una danza armoniosa de propósito y realización. Y aquí está lo que no puedes perderte. La sinceridad es una disciplina continua. Es algo que cultivas todos los días, en cada pensamiento, palabra y acción. Así como una planta necesita agua y luz para florecer, tu espiritualidad necesita sinceridad para realmente prosperar. Por lo tanto, pregúntate, ¿estoy honrando mi verdad hoy? Deja que esta cuestión resuene profundamente mientras navegas por tu jornada espiritual. Y recuerda, la sinceridad no es solo un ideal, sino una práctica diaria que, cuando se cultiva, ilumina tu camino con claridad y propósito.
Permite que esa sinceridad sea el hilo conductor que entrelaza cada aspecto de tu vida espiritual, creando un tejido robusto y duradero de fe y convicción. Entonces, mientras continúas en tu jornada, haz de la sinceridad tu mantra. Deja que guíe tus pasos, ilumine tus decisiones y llene tu corazón de una paz que trasciende el entendimiento. Al hacer esto, no solo fortaleces tu conexión con lo divino, sino que también inspiras a aquellos a tu alrededor a buscar la misma autenticidad en sus propias jornadas espirituales. Parte 7. Propósitos egoístas. Nuestra jornada espiritual puede perjudicarnos cuando permitimos que propósitos egoístas dominen nuestras oraciones e intenciones. Las oraciones deben ser vistas como semillas plantadas en el suelo fértil del universo. Cuando esas semillas están envenenadas por el egoísmo, es improbable que florezcan en algo bello y duradero. Orar con propósitos egoístas es como intentar atraer la fuerza divina solo para uno mismo, ignorando el flujo natural de la vida que conecta a todos los seres. Cuando nuestras plegarias son solo listas de deseos personales, sin considerar el bienestar mayor o el propósito divino, terminamos desconectándonos de una fuente más profunda de sabiduría y amor. Esto se debe a que tales oraciones no están verdaderamente alineadas con la armonía universal. La Biblia nos ofrece varias lecciones sobre los peligros de perseguir deseos puramente egoístas. En Santiago 4:3 se nos alerta: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastarlo en vuestros deleites. Este versículo nos recuerda que pedidos egoístas a menudo quedan sin respuesta, porque no sirven al propósito mayor al que estamos destinados. Dios o el universo responden mejor a oraciones que buscan sabiduría, compasión y crecimiento, y no aquellas que solo alimentan el ego. Volvamos en el tiempo para reflexionar sobre figuras espirituales que entendieron la importancia de trascender los deseos personales. Considera el ejemplo de un líder espiritual como Buda, quien renunció a los placeres mundanos en busca de una comprensión más profunda de la vida. Él enseñó que el apego a los deseos materiales es una de las causas principales del sufrimiento humano. Así, cuando oramos o meditamos, debemos preguntarnos: ¿este deseo sirve solo a mí o contribuye al bienestar global? En la práctica, alinear nuestras intenciones con un propósito mayor requiere un cambio de perspectiva. No se trata de rechazar nuestros deseos, sino de refinarlos, transformándolos en pedidos por cosas que beneficien tanto a nosotros como al mundo a nuestro alrededor. Esto puede significar pedir paciencia para lidiar con dificultades, coraje para hacer lo correcto o amor para compartir con los demás. Entonces, ¿cómo podemos asegurar que nuestras oraciones estén alineadas con un propósito divino? Comienza por cultivar una práctica de gratitud. Al expresar gratitud antes de hacer pedidos, ajustamos nuestro enfoque de lo que nos falta hacia lo que ya poseemos. Esto nos ayuda a percibir que somos parte de algo mucho mayor y que nuestros deseos deben reflejar esa interconexión. Aquí tienes un pensamiento para mantener encendida la llama de tu interés. Imagina cómo sería si cada deseo que manifestaras fuera no solo para tu beneficio personal, sino para el beneficio de todos a tu alrededor. ¿Qué cambios podría promover eso en tu vida y en la vida de aquellos que tocas? Este es el tipo de cuestionamiento transformador que puede reorientar tu jornada espiritual de manera profunda y significativa. Al alejarnos del egoísmo y alinearnos con propósitos más elevados, nuestras oraciones se vuelven más poderosas y, paradójicamente, más personales. Nos conectan no solo con lo divino, sino también con la esencia de quienes realmente somos. Así, a lo largo de tu caminata espiritual, haz de tus oraciones un instrumento de transformación no solo para ti,
sino para todo el mundo que te rodea, permitiendo que cada deseo tuyo sea una bendición para muchos.